Buenas noches. Y antes de empezar la charla, me gustaría que nos hiciéramos un par de preguntas, en función a qué hace que 10.000 personas converjan en un mismo lugar, en una misma frecuencia, que 10.000 corazones nos reunamos acá y que hagamos esto cada mes, cada año. ¿Qué nos motiva a reunirnos? Y buscándole respuesta a esas preguntas, he entendido que este tipo de charlas y escenarios son una oportunidad maravillosa para compartir aprendizajes que inspiran. Y hoy vengo acá con una tarea maravillosa, y es que nos hagamos la pregunta: ¿qué pasó? Esa pregunta: ¿qué pasó en una ciudad de más o menos 1,5 millones de habitantes en la década de los 90 que mereció el título de la ciudad más violenta y peligrosa del mundo? Pero ¿qué pasó en esa misma ciudad para que 3 décadas después fuera reconocida hoy como una de las transformaciones urbanas más importantes, una de las ciudades más innovadoras, una de las ciudades más resilientes, y hoy escenario y anfitriona de la cuarta revolución industrial? Pero generalmente, cuando tratamos de describir a las ciudades, utilizamos recursos como esos, como este tipo de imágenes. Pero el peligro que tienen ese tipo de recursos es que esa es una imagen de una sola ciudad, y olvidamos que estas también hacen parte de la ciudad en la que vivimos, que hacen parte de la realidad de la ciudad en la que nosotros habitamos. Y para ponerle contexto al drama de esa tragedia de haber sido la ciudad más peligrosa del mundo, este gráfico nos cuenta que solo entre 1990 y el 2010 en nuestra ciudad murieron asesinadas 100.000 personas. Pero no cualquier persona. Jóvenes entre los 15 y los 24 años, chicos y chicas que tenían un sueño, que tenían una ilusión. Pero en la ciudad aprendimos que para transformar esa historia de dolor, esa historia de tristeza, una historia mediada por la violencia y el narcotráfico, teníamos que deconstruir las maneras de pensar la ciudad. Y entendimos 3 principios fundamentales. El primero, que teníamos que empezar por el final. Y dirán ustedes: ¿de qué estará hablando Santiago? El segundo es que algún día no es algún día es hoy. Y el tercero es que hay que olvidar y resignificar el pasado de manera selectiva. Y miren lo dramático de esas cifras, que solo en 1991 casi 6.500 jóvenes fueron asesinados. En términos de equipos de fútbol, porque esas son las edades en las que los jugadores de fútbol quieren construir una ilusión en torno a ese deporte, es como si en Medellín hubiéramos asesinado alrededor de 350 equipos de fútbol, todas las ligas profesionales del planeta. Matamos la oportunidad de que crecieran Messi, Ronaldo, James, David Ospina, chicos que tenían una esperanza. Pero 30 años después, esa cifra ha logrado bajar casi al 10%, y ahí nos debemos hacer la pregunta: ¿qué hizo nuestra ciudad? ¿Qué hicimos en nuestra ciudad para transformar esa historia de dolor, esa historia de tragedia y de violencia mediada por el narcotráfico y el terror, para convertirla hoy
en una de las transformaciones más significativas del mundo contemporáneo. Pero la pregunta es mucho más compleja. ¿Aprendió Medellín la lección y puede hoy Medellín decirle a otras ciudades: no repitan la historia, no necesitan vivir la misma historia que nosotros vivimos? Y aprendió Medellín tal vez a afrontar ese reto en generaciones futuras. Y vamos a tratar de encontrarle respuesta. Y estas imágenes dicen mucho de las escenas de violencia que se vivieron en nuestra ciudad. Una ciudad donde el miedo se tomó todos los rincones y todos los escenarios. Una ciudad donde se desmembraron no solo los cuerpos, sino las ilusiones de sus jóvenes, de sus chicos y chicas y de sus ciudadanos. Una ciudad donde la vida se derrotó. Y desafortunadamente, una ciudad donde unos íconos prevalecieron sobre otros y la violencia terminó siendo ese lente con el que el mundo nos miraba. Y empezamos por el final. Y ustedes me preguntarán: ¿y qué es empezar por el final? Y es que entendimos que había que pensar la ciudad no al año siguiente, sino 3 o 4 décadas hacia el futuro. Entendimos tal vez que no nos íbamos a poner de acuerdo sobre lo que nos había pasado en el pasado, pero que si nos poníamos de acuerdo sobre el futuro, tal vez le podíamos encontrar salida a esa tragedia. Y empezar por el final significó entender esto maravilloso, y es que la violencia no era el problema, es que la violencia era la manifestación de un problema mayor. Era la manifestación de un problema que se veía claramente en las brechas de inequidad, de desigualdad, de segregación socioespacial en las que vivían nuestros ciudadanos. Imágenes como estas de jóvenes que sentían que no pertenecían a esa ciudad. Y entendimos que la ciudad no son los grandes edificios ni las autopistas, que la ciudad somos las personas. Y pusimos precisamente en esa construcción colectiva las personas. Y pensamos en cómo construir una idea, y una idea colectiva. Y tratando de definir qué es una idea, me encontré un filósofo maravilloso que dice lo siguiente: se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y las despiertan cuando las piensan. Las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas. Calle 13. Y en torno a eso construimos nos reunimos a construir una idea que era una ciudad. Y cuando digo nos reunimos es líderes comunitarios, empresarios, hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas se reunieron a pensar la ciudad. Y entendimos que las ciudades no las imaginan solo los gobernantes. Y entendimos que el derecho más bello, que es el derecho a la ciudad, es la oportunidad de ser parte de su transformación, de su co-creación y de su coproducción. Y abrazamos eso. Entendimos que transformar un día en la vida de doña Ana, don José, de Catalina, de Vanessa, de Camila, es transformar un día en la vida de las ciudades. Pero ¿de qué servía que niños y niñas plasmaran en gráficos maravillosos la ciudad que queríamos si eso se quedaba tan solo en un sueño? Y el peligro que se corre cuando tú planeas y los planes se quedan guardando polvo y esperando un día. Y entendimos eso, que algún día no es cualquiera, algún día es hoy. Y entendimos que podíamos transformar un basurero en esto, en un jardín maravilloso. Entendimos que podíamos transformar uno de los lugares más odiados
por centros culturales, parques recreativos, jardines botánicos, pero que esa infraestructura no tenía sentido si la gente no la habitaba y le daba vida y cobraba vida como tal. Cambiamos en ese mismo escenario del basurero para volverlo hoy la sede de la innovación de la ciudad. Pero además entendimos que un sistema de transporte integrado que nos dijeron que no lo construyéramos porque no le iba a servir a la ciudad en 1980, lo estábamos construyendo para la ciudad de 4 décadas, para la ciudad de mis sobrinos, no para la ciudad de nosotros. Y hoy en día esa ciudad es reconocida por tener uno de los sistemas multimodales más innovadores del mundo, porque lo pensamos y lo construimos pensando que algún día no es algún día, sino que algún día es hoy. Y hoy, cuando ustedes pueden visitar nuestra ciudad, encuentran que no solo tenemos un metro, sino tranvías y metrocables que soñaron los niños y dibujaron, y gracias a ellos nos inspiraron para poder hacer esos desarrollos. Pero además entendimos que había que llevar esa infraestructura donde no existía, donde los indicadores de desarrollo humano nos mostraban que precisamente allí los ciudadanos no tenían acceso a ese tipo de privilegios y que podíamos transformar la vida de las personas y de los ciudadanos con bibliotecas, con educación, con cultura, con centros de formación de primera infancia, con espacios deportivos y recreativos. Pero una de las cosas más lindas que entendimos en Medellín es que la ciudad no la transforman solo los gobernantes, es que la ciudad somos todos nosotros y que lo esencial casi siempre es invisible a los ojos. Por eso cuando a usted le pregunten ¿qué es Bogotá?, párese tranquilo y diga: Bogotá es Ana, Camilo, Santiago, Juan, Manuel, porque la ciudad somos todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.